Llegué al hospital gritando de dolor, con sospecha de cáncer en etapa avanzada. Llamé a mis hijos y nueras, y fui ignorada. Mi hija respondió: «Respeta nuestras vacaciones en familia». Cuando llegaron al hotel, había un sobre con mi firma. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Hermelinda García, tengo 69 años, y jamás pensé que llegaría el día en que mis propios hijos me abandonarían cuando más los necesitara. Pero ese jueves por la mañana, mientras me retorcía de dolor en el suelo de mi cocina, comprendí que había criado a 3 extraños que llevaban mi apellido. Todo comenzó con un dolor que me atravesó el abdomen, como si alguien hubiera encendido fuego dentro de mí. Era diferente a cualquier molestia que hubiera sentido antes, agudo, persistente y acompañado de una náusea que me dejó temblando contra los azulejos fríos del piso. Intenté levantarme 2 veces, pero mis piernas no respondían. El miedo se apoderó de mí de una manera que no había experimentado desde que perdí a mi esposo hace 10 años. Con manos temblorosas, logré alcanzar mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a Kiara, mi única hija, la misma a quien había criado con tanto amor y sacrificio. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces antes de que contestara con esa voz irritada que últimamente usaba conmigo. «¿Qué pasa ahora, mamá? Estamos preparando el equipaje para el viaje. Kiara, necesito que vengas. Algo está mal, muy mal. Estoy en el suelo y no puedo levantarme. El dolor es insoportable». Hubo una pausa que me dolió más que el malestar físico. Pude escuchar risas de fondo, voces de mis nietos, el sonido de maletas arrastrándose. «Mamá, ya hablamos de esto. No podemos cancelar las vacaciones familiares que tanto planeamos. ¿No puedes llamar a una ambulancia o algo así?» Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Llamar a una ambulancia? ¿Así de simple era para ella deshacerse de mi urgencia? «Hija, por favor, creo que puede ser algo serio. Solo necesito que alguien me acompañe al hospital. Mamá, respeta nuestras vacaciones familiares. Los niños han estado esperando este viaje a Disney World durante meses. No vamos a arruinarlo por uno de tus dramas». La línea se cortó. Me quedé allí, tirada en el suelo, sosteniendo un teléfono silencioso mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Uno de mis dramas? ¿Así es como veía mi dolor? Marqué el número de Marcus, mi hijo mayor. Él siempre había sido más sensible, o al menos eso creía. Contestó al cuarto tono. «Hola, mamá. Estamos a punto de salir hacia el aeropuerto. Marcus, hijo, necesito ayuda. Estoy muy enferma y necesito ir al hospital». «¿En serio? ¿Justo ahora?» «Mamá, sabes que hemos estado planeando este viaje durante meses. Kiara ya pagó todo y los niños están súper emocionados. No te estoy pidiendo que canceles nada. Solo necesito que alguien me lleve al hospital y me acompañe. Mamá, ya tienes 69 años. Deberías tener un plan para estas emergencias. No puedes depender de nosotros para todo. Depender de ellos para todo». Las palabras resonaron en mi cabeza como ecos crueles. ¿Era eso lo que pensaba de mí? La mujer que había trabajado doble turno durante años para pagarle la universidad, que había cuidado a sus hijos cuando él y su esposa necesitaban tiempo libre, que había sido su red de seguridad financiera durante cada crisis. «Marcus, por favor». «Lo siento, mamá. Tenemos que irnos. Llama al 911 si realmente es una emergencia». Otra línea muerta, otra puñalada al corazón. Con las fuerzas que me quedaban, marqué a Daniel, mi hijo menor. Si alguien podría entender, sería él. Siempre había sido el más cercano a mí, o al menos eso había creído durante todos estos años. «Mamá, estamos literalmente subiendo al auto para ir al aeropuerto. Daniel, necesito ayuda urgente. Estoy muy enferma». «Ay, mamá, no puedes hacer esto ahora. Sabes lo importante que es este viaje para todos nosotros. Los niños, las reservas, todo está pagado». «Hijo, creo que puede ser cáncer». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla.
Era mi peor miedo, el fantasma que me había estado atormentando desde que comenzaron estos dolores extraños hace algunas semanas. Mamá, no digas esas cosas. Seguramente es solo estrés o algo que comiste. Cuando regresemos de las vacaciones, podemos llevarte al médico. ¿Cuando regresen? ¿Y si para entonces es demasiado tarde? Mamá, por favor, no seas dramática. Si fuera algo realmente serio, ya estarías en el hospital. Estoy tratando de llegar al hospital, pero necesito ayuda. Pide un Uber o llama a los paramédicos. Nosotros no podemos hacer nada ahora. La llamada terminó, y con ella algo dentro de mí se rompió para siempre. Allí estaba yo, en el suelo de mi cocina, rodeada del silencio más doloroso que había experimentado. Mis 3 hijos, las personas por las que había sacrificado todo, me habían abandonado en el momento más aterrador de mi vida, y lo habían hecho sin pensarlo 2 veces, como si mi dolor fuera un inconveniente menor comparado con sus vacaciones. Logré arrastrarme hasta el teléfono fijo y llamé al 911. Mi voz temblaba mientras explicaba la situación al operador. 20 minutos después, los paramédicos llegaron a mi casa. Eran 2 jóvenes amables que me trataron con más compasión en esos primeros minutos que mis propios hijos en toda la conversación. ¿Hay algún familiar que pueda acompañarla al hospital?, preguntó uno de ellos mientras me ayudaban a subirme a la camilla. Miré hacia mi teléfono, pensando en mis hijos que en ese momento probablemente estaban facturando sus equipajes, emocionados por su viaje familiar del cual yo había sido excluida una vez más. No, murmuré. No hay nadie. Mientras la ambulancia se dirigía al hospital, yo observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana pequeña. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser una madre querida para convertirme en una carga. Cuándo mis necesidades se habían vuelto tan insignificantes para ellos. En el hospital me hicieron una serie de exámenes. Los médicos mencionaron palabras que me helaron la sangre: masa sospechosa, análisis adicionales, posible malignidad. Cada término médico era como una sentencia, y yo estaba allí sola para recibirla. Esa noche, acostada en la cama del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos podían ser tan indiferentes a mi sufrimiento, entonces era hora de que yo también fuera indiferente a lo que ellos esperaban de mí. Los siguientes 3 días en el hospital fueron una montaña rusa emocional que me cambió para siempre. El viernes por la mañana, la doctora Morrison entró a mi habitación con una sonrisa que no logré descifrar. Era una mujer de mediana edad, con ojos gentiles que me recordaban a mi hermana fallecida. «Señora García, tengo buenas noticias», dijo mientras se sentaba en la silla junto a mi cama. Los resultados de la biopsia y todos los estudios indican que la masa que encontramos es benigna. No es cáncer. El alivio me golpeó como una ola gigante. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Durante 3 días había vivido con el terror de que mi tiempo se estaba agotando, de que moriría sola porque mis hijos estaban disfrutando de sus vacaciones familiares. «¿Entonces estoy bien?», pregunté con voz quebrada. «Está bien, pero necesitará cirugía menor para remover la masa y algunos cambios en su dieta y estilo de vida. Nada que ponga en riesgo su vida», explicó la doctora con paciencia. «¿Hay algún familiar que pueda ayudarla durante la recuperación?». Esa pregunta me devolvió a la realidad de mi situación. Mis hijos seguían en Disney World, publicando fotos felices en redes sociales, mientras yo había pasado 3 días creyendo que podría morir. «No hay nadie disponible ahora mismo», respondí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Durante esos días en el hospital, había tenido mucho tiempo para pensar. Revisé mi relación con mis hijos como si estuviera hojeando un álbum de fotos, pero esta vez viendo cosas que antes había ignorado. Cada memoria tomaba un significado diferente bajo esta nueva luz de abandono. Recordé cuando Kiara me pidió que hipotecara mi casa para ayudarla con el enganche de la suya. «Es solo temporal, mamá. Te vamos a pagar en 6 meses». Eso fue hace 4 años. Recordé cuando Marcus perdió su trabajo y le presté dinero para mantener a su familia durante 8 meses. Nunca me devolvió un centavo,
pero ahora tenía suficiente dinero para vacaciones familiares costosas. Recordé cuando Daniel quería abrir su propio negocio y yo liquidé mi cuenta de retiro para darle el capital inicial. El negocio fracasó, mi dinero se perdió, pero de alguna manera él había conseguido financiar este viaje familiar. El patrón era claro como el agua. Yo siempre estaba disponible cuando me necesitaban, pero ellos nunca estaban disponibles cuando yo los necesitaba. El sábado por la tarde, mi teléfono sonó. Era Kiara. Hola mamá, ¿cómo estás? Disculpa que no hayamos podido hablar, pero hemos estado súper ocupados con todas las actividades. Su voz sonaba alegre, despreocupada. No había ni una pizca de culpa o remordimiento. Estoy en el hospital, Kiara. ¿En serio? ¿Por qué no nos dijiste? La pregunta me dejó sin palabras. ¿Por qué no les dije? Les había rogado que me ayudaran, que me acompañaran, que cancelaran sus planes por mí. Te lo dije el jueves, cuando les rogué a los 3 que me ayudaran. Ay, mamá, pensamos que estabas exagerando como siempre. ¿Es algo serio? Como siempre. Esas 2 palabras me dolieron más que todos los procedimientos médicos juntos. ¿Cuándo había comenzado mi dolor a ser visto como exageración? Pensaron que tenía cáncer. Por suerte era benigno. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Bueno, qué bueno que no era nada grave. Oye, mamá, ¿podrías transferirme 500? Los niños quieren comprar unas camisetas de Mickey Mouse súper caras y se nos acabó el presupuesto para souvenirs. Me quedé helada. Acababa de decirle que había estado en el hospital creyendo que tenía cáncer, y su respuesta era pedirme dinero para camisetas. ¿En serio, Kiara? ¿En serio qué? Son solo $500, mamá. Sabes que te los devolvemos. Nunca me habían devuelto nada, ni una vez en todos estos años. No. ¿Cómo que no? No te voy a dar dinero para camisetas mientras estoy en el hospital recuperándome sola. Ay, mamá, no seas dramática. Ya dijiste que estás bien. Además, nosotros no pudimos haber sabido que era serio. Les dije que creía que era cáncer. Sí, pero siempre dices cosas así. ¿Recuerdas cuando dijiste que te estaba dando un infarto y solo era acidez? Era cierto. Había ido a emergencias una vez por un dolor en el pecho que resultó ser acidez. Pero eso había sido hace 5 años, y desde entonces había aprendido a distinguir entre molestias menores y problemas serios. Esta vez era diferente, Kiara. Bueno, como sea, ¿me vas a transferir el dinero o no? No. Eres increíble, mamá. Siempre hay que rogarte para todo. La línea se cortó. Rogarle. Según mi hija, tenían que rogarme para todo, cuando la realidad era que yo había dicho que sí a cada petición durante décadas. Esa noche, una enfermera llamada Patricia se sentó conmigo durante su descanso. Era una mujer afroamericana de mi edad que tenía una sonrisa cálida y ojos sabios. ¿No ha venido nadie a visitarla?, preguntó mientras revisaba mis signos vitales. Mis hijos están de vacaciones, respondí, tratando de que mi voz sonara neutral. Patricia me miró con una expresión que no pude interpretar. Cariño, ¿puedo hablarle con honestidad? Asentí. En mis 30 años trabajando aquí he visto muchas familias. He visto hijos que duermen en el piso del hospital para no dejar solos a sus padres, y he visto hijos que no aparecen ni siquiera cuando sus padres están muriendo. Pero lo que más me rompe el corazón son los padres que hacen excusas por hijos que no se las merecen. Sus palabras me penetraron hasta los huesos. ¿Usted cree que estoy haciendo excusas? Cariño, usted me dijo que sus hijos están de vacaciones cuando les dijiste que creías que tenías cáncer. Eso no son vacaciones, eso es una elección. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza. Una elección. Mis hijos habían elegido sus vacaciones sobre mi bienestar. Habían elegido las camisetas de Mickey Mouse sobre mi recuperación. Habían elegido todo excepto a mí. El domingo por la mañana, mientras esperaba los papeles para el alta médica, tomé una decisión que había estado gestándose durante estos 3 días de soledad y reflexión. Era hora de que yo también hiciera una elección. Regresé a mi casa el lunes por la tarde con una claridad mental que no había tenido en años. Los 4 días en el hospital
habían sido como una revelación, una epifanía dolorosa pero necesaria. Mientras cerraba la puerta de mi casa y me quedaba sola en el silencio familiar, sentí algo que no había experimentado en décadas: determinación. Mi casa se veía exactamente igual que cuando me fui en la ambulancia, pero yo ya no era la misma mujer. Caminé lentamente por los pasillos, observando cada fotografía familiar con ojos nuevos. Ahí estaba Kiara en su graduación universitaria, pagada completamente por mí. Marcus en su boda, celebrada en el jardín de mi casa, porque ellos no podían costear el lugar que querían. Daniel con sus hijos en la Navidad pasada, cuando yo había comprado todos los regalos porque él estaba pasando por una mala racha económica. En cada imagen, yo sonreía orgullosa, feliz de poder ayudar, de ser la madre que siempre estaba ahí para sus hijos. Pero ahora, mirando esas mismas fotos, solo podía ver el patrón que había estado negando durante tanto tiempo. Yo daba, ellos tomaban. Yo estaba disponible, ellos estaban ocupados. Yo sacrificaba, ellos se beneficiaban. Me senté en mi sofá favorito, el mismo donde había pasado incontables noches esperando llamadas de mis hijos que nunca llegaban a menos que necesitaran algo. Saqué mi libreta personal, esa en la que había estado anotando gastos familiares durante años, pensando que algún día mis hijos me devolverían lo que les había prestado. Las cifras me golpearon como una bofetada fría. En los últimos 10 años, había gastado más de 180,000 en mis hijos y sus familias. La hipoteca de Kiara, $45,000. Los préstamos a Marcus durante su desempleo, $32,000. El negocio fallido de Daniel, $38,000. Y luego estaban todos los pequeños préstamos, reparaciones de auto, facturas médicas, gastos escolares de los nietos, vacaciones familiares de las que yo siempre había sido excluida, pero que siempre había financiado parcialmente. Nunca, ni una sola vez, me habían devuelto un centavo. Esa noche llamé a mi abogado, Robert Martínez. Habíamos trabajado juntos cuando mi esposo murió, y él había redactado mi testamento original. Era un hombre mayor, con esa paciencia que viene de haber visto todo tipo de dramas familiares. Ermelinda, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, Robert. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios? Respiré profundo antes de responder. Quiero remover completamente a mis hijos como beneficiarios. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ermelinda, esa es una decisión muy significativa. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a tomar esta decisión? Le conté sobre los últimos días, sobre el abandono en el hospital, sobre la llamada de Kiara pidiendo dinero para camisetas mientras yo me recuperaba sola. Le hablé sobre años de ser vista solo como una fuente de dinero, nunca como una madre que merecía amor y respeto. Robert escuchó en silencio. Al final, suspiró profundamente. Ermelinda, en mis 40 años practicando leyes familiares, he visto este tipo de situaciones más veces de las que me gustaría admitir. ¿A quién le gustaría dejar sus bienes? Quiero investigar organizaciones benéficas que ayuden a ancianos abandonados por sus familias. También a refugios de mujeres y programas de educación para niños de bajos recursos. Muy bien. ¿Y quiere que sus hijos sepan sobre estos cambios? Sí, pero no todavía. Tengo algo planeado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mis hijos seguían enviándome fotos de sus vacaciones familiares, yo trabajé silenciosamente en mi plan. Robert y yo revisamos diferentes organizaciones benéficas. Encontramos 3 que resonaron profundamente conmigo. Golden Years Support, que ayudaba a ancianos en situaciones de abandono familiar. Second Chances, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Y Future Leaders, que proporcionaba becas educativas a niños de familias de bajos recursos. También comencé a escribir las cartas, una para cada uno de mis hijos. No cartas de despedida, sino cartas de explicación. Cartas donde finalmente podría decir todo lo que había callado durante años por mantener la paz familiar. La carta para Kiara fue la más difícil de escribir. Mi querida Kiara, para cuando leas esta carta, ya sabrás que he cambiado mi testamento completamente.
Quiero que entiendas que esta decisión no nace del enojo, sino de la claridad que viene cuando una madre finalmente se da cuenta de que ha confundido el amor con la complacencia. Durante 43 años, desde el día que naciste, creí que ser una buena madre significaba decir sí a todo, estar disponible siempre, sacrificar mis necesidades por las tuyas. Creí que si te daba todo lo que pedías, me amarías y me respetarías. Me equivoqué. El día que estuve en el hospital, creyendo que podría morir, te rogué que vinieras. Tu respuesta fue que respetara tus vacaciones familiares. En ese momento entendí que para ti, yo no soy tu madre, soy tu banco personal. Revisé mis registros financieros. En los últimos 10 años he invertido $180,000 en ustedes tres. No invertido, regalado, porque nunca esperé nada a cambio excepto amor y respeto. No recibí ninguno de los dos. Esta casa, mis ahorros, todo lo que trabajé para construir, irá a organizaciones que ayudan a personas que realmente lo necesitan y lo aprecian. No es venganza, hija, es justicia. La carta para Marcus fue igual de directa, recordándole cada vez que había estado ahí para él, pero él nunca había estado ahí para mí. La carta para Daniel fue quizás la más triste, porque él había sido mi bebé, el que más cerca había estado de mi corazón, y también el que más profundamente me había decepcionado. Pero escribir esas cartas no me dio satisfacción, me dio paz. Finalmente estaba siendo honesta, finalmente estaba poniendo límites, finalmente me estaba eligiendo a mí misma. El viernes de esa segunda semana, Robert vino a mi casa con los documentos finalizados. Mi Nuevo Testamento era claro y contundente. Mis 3 hijos no recibían nada. Todo iba a las organizaciones benéficas que habíamos seleccionado, junto con cartas explicando por qué había elegido apoyar su trabajo. ¿Está completamente segura, Hermelinda?, preguntó Robert una última vez antes de que firmara. Robert, por primera vez en décadas, estoy segura de algo que estoy haciendo por mí misma, no por mis hijos. Firmé los documentos con mano firme. Cada firma se sintió como una liberación, como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. Esa noche, preparé 3 sobres idénticos. Cada uno contenía la carta personal que había escrito para cada hijo, junto con una copia certificada del Nuevo Testamento. En la parte exterior de cada sobre, escribí con mi mejor caligrafía: para ser abierto inmediatamente. Asunto urgente familiar. El plan era simple pero efectivo. Sabía que mis hijos regresarían de sus vacaciones el domingo. También sabía que tenían planes de quedarse una noche extra en Miami antes de volver a sus respectivas casas el lunes. Habían publicado sobre la noche de celebración familiar que tenían planeada en un hotel elegante del centro de Miami. El sábado por la mañana contraté un servicio de mensajería especializado para hacer entregas importantes. Le di al mensajero la dirección del hotel en Miami e instrucciones específicas. Los sobres debían ser entregados directamente a Kiara, Marcus y Daniel García respectivamente, el domingo por la tarde, durante su celebración familiar. Mientras el mensajero se iba con los sobres que cambiarían todo, me senté en mi jardín con una taza de té. Por primera vez en años, me sentí realmente en paz. No estaba esperando una llamada de mis hijos pidiendo dinero. No estaba preocupándome por sus problemas. No estaba planeando cómo ayudarlos con su próxima crisis. Estaba simplemente siendo yo misma, y se sentía maravilloso. El domingo por la tarde, mientras yo estaba en mi jardín regando mis rosas, mis 3 hijos estaban a 500 millas de distancia, en el elegante lobby del Hotel Intercontinental en Miami, recibiendo la sorpresa de sus vidas. Según me contó después el mensajero cuando confirmó la entrega, ellos estaban celebrando en grande. Kiara llevaba un vestido nuevo que probablemente había comprado con la tarjeta de crédito que yo pagaba. Marcus tenía una cerveza en la mano y se reía de algo que Daniel había dicho. Los nietos corrían por el lobby mientras sus padres planeaban dónde cenar esa noche para cerrar sus perfectas vacaciones familiares. El mensajero se acercó a ellos con los 3 sobres en una bandeja elegante. Señorita Kiara García, señor Marcus García y señor Daniel García. Los 3 asintieron, extrañados.
No esperaban correspondencia. Tengo entregas urgentes para ustedes de parte de la señora Hermelinda García. Kiara fue la primera en tomar su sobre. Sus cejas se fruncieron al ver mi letra cuidadosa en el exterior. Para ser abierto inmediatamente. Asunto urgente familiar. ¿Qué será esto?, murmuró Marcus, tomando su sobre. Daniel agarró el suyo con curiosidad. Mamá está siendo dramática otra vez. Los tres abrieron sus sobres casi al mismo tiempo. El lobby bullicioso del hotel continuaba con su actividad normal mientras mis hijos leían las palabras que habían estado esperando escribir durante años. Según Kiara me contó después, en una de sus llamadas histéricas, ella fue la primera en llegar a la parte del testamento. Su cara se puso pálida como papel. ¿Qué dice el tuyo?, me preguntó Marcus, notando la expresión de su hermana. Creo que mamá se volvió loca, susurró Kiara con voz temblorosa. Dice que cambió su testamento y que no vamos a heredar nada. Marcus leyó más rápido, saltándose párrafos hasta llegar a la misma información. Daniel, siempre el más lento para procesar las malas noticias, seguía leyendo línea por línea. Esto tiene que ser una broma, dijo Marcus, pero su voz no sonaba convincente. Conocía mi letra, conocía mi manera de expresarme. Sabía que era real. Daniel finalmente terminó de leer y se sentó pesadamente en uno de los sofás del lobby. Su esposa se acercó, preocupada por su expresión. ¿Qué pasa, amor? Mi mamá nos desheredó, dijo Daniel con voz plana. Todo su dinero va para caridades. La noticia se extendió rápidamente a las esposas. La nuera de Marcus, Jennifer, siempre la más práctica del grupo, fue la primera en reaccionar. ¿Puede hacer eso legalmente? Por supuesto que puede, respondió Kiara con amargura. Es su dinero. Pero la casa, dijo la esposa de Daniel, esa casa vale más de $400,000. Ustedes contaban con eso. Ahí estaba la verdad desnuda. Ellos habían estado contando con mi muerte para resolver sus problemas financieros. Habían hecho planes basándose en mi herencia como si fuera dinero que ya tenían en el banco. Kiara volvió a leer mi carta, esta vez más cuidadosamente. Con cada párrafo, su cara se ponía más roja de vergüenza y rabia. Ella dice que somos unos aprovechados, murmuró, que solo la vemos como un banco personal. ¿Es mentira?, preguntó Jennifer con esa franqueza brutal que siempre había caracterizado a mi nuera. Marcus la miró molesto. Siempre ayudamos a mamá cuando necesita algo. ¿Cuándo fue la última vez que la ayudaron con algo?, insistió Jennifer. Y no me refiero a visitarla cuando necesitan dinero. ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por ella sin tener una agenda? El silencio que siguió fue elocuente. Daniel fue el primero en intentar llamarme. Mi teléfono sonó a las 4:30 de la tarde. Yo estaba preparando mi cena dominical, disfrutando de la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Mamá, ¿qué carajo es esto? Era la primera vez que escuchaba a Daniel usar esa palabra conmigo. Su voz estaba cargada de pánico y rabia. Hola, Daniel. Veo que recibiste mi carta. ¿Estás loca? ¿Vas a darnos todo tu dinero a extraños? No son extraños. Son organizaciones que ayudan a personas que realmente lo necesitan. Nosotros lo necesitamos. Somos tu familia. ¿En serio? ¿Cuándo fueron familia para mí cuando estaba en el hospital? Mamá, ya hablamos de eso. No podíamos cancelar las vacaciones. Exacto, no pudieron. Esa es la diferencia entre nosotros, Daniel. Yo siempre pude cancelar mis planes por ustedes, pero ustedes nunca pudieron cancelar los suyos por mí. Mamá, por favor, esto es ridículo. Estás castigando a tus nietos por algo que... No estoy castigando a nadie. Estoy premiando a organizaciones que hacen el trabajo que mis propios hijos se han negado a hacer. Cuidar de los que lo necesitan. Daniel colgó. 5 minutos después, Kiara llamó. Mamá, necesitamos hablar. Esto es irracional. Hola, Kiara. ¿Cómo estuvo el resto de tus vacaciones familiares? No cambies el tema. ¿Qué es esta locura del testamento? ¿Locura? ¿Te parece loco que una madre decida dejar su dinero a quienes realmente lo apreciarán? Somos tus hijos.
Sí, y por eso duele tanto más que me hayan abandonado cuando más los necesitaba. No te abandonamos, solo fuimos de vacaciones. Kiara, cuando te dije que creía que tenía cáncer, tu respuesta fue pedirme que respetara tus vacaciones. Cuando estaba en el hospital, tu primera llamada fue para pedirme $500 para camisetas. Eso es diferente. No, hija, eso es exactamente el problema. Para ustedes, yo siempre soy diferente, menos importante, menos prioritaria. Mamá, si cambias de opinión sobre esto, nosotros podemos. ¿Pueden qué? ¿Visitarme más seguido? ¿Llamarme cuando no necesiten dinero? ¿Incluirme en sus vacaciones familiares? Kiara se quedó callada porque sabíamos las dos que eran promesas vacías. 30 años de patrón no se cambian por un testamento. Los nietos van a sufrir por esto, dijo finalmente, jugando su última carta. Los nietos van a aprender que el dinero no se hereda automáticamente. Van a aprender a trabajar por lo que quieren. Les estoy dando un mejor regalo del que creen. Marcus llamó esa noche a las 9 p.m. Su enfoque fue diferente, más calculador. Mamá, entiendo que estés molesta, pero esto va a afectar a mucha gente. Jennifer está embarazada otra vez. Vamos a necesitar una casa más grande. Felicidades por el embarazo, Marcus. Espero que planeen financieramente para esa responsabilidad. Mamá, contábamos con la herencia para... Ahí está el problema, hijo. Contaban con mi muerte como su plan financiero. No es así. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a una reunión familiar donde no necesitaran algo de mí? Marcus no pudo responder porque no había ninguna. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos ser mejores hijos. Marcus, tienes 44 años. Si no has aprendido a ser un buen hijo en 4 décadas, no va a pasar ahora porque cambié mi testamento. Por favor, reconsidéralo. Ya lo reconsideré durante 3 días en un hospital, mientras ustedes publicaban fotos felices en redes sociales. Mi decisión es final. Esa noche apagué mi teléfono y me preparé un baño caliente. En el agua tibia, reflexioné sobre las conversaciones del día. No había sentido satisfacción maliciosa al escuchar su pánico. Había sentido tristeza por el tiempo perdido, por la relación que podríamos haber tenido si ellos hubieran elegido verme como una madre, en lugar de como una máquina dispensadora de dinero. Pero también había sentido algo más: alivio. Por primera vez en décadas, no era responsable de resolver los problemas financieros de mis hijos. No tenía que preocuparme por sus deudas, sus malas decisiones, sus crisis autoimpuestas. Era libre, y esa libertad se sentía mejor de lo que había imaginado. Los siguientes 2 meses fueron una guerra silenciosa que mis hijos libraron contra mi decisión, y cada batalla solo confirmó que había hecho lo correcto. Regresaron de Miami como soldados derrotados, pero no se rindieron. En su lugar, desplegaron cada táctica manipulativa que habían perfeccionado durante décadas de conseguir lo que querían de mí. La primera fase fue la negación colectiva. Los 3 aparecieron en mi puerta el martes por la mañana, después de haber pasado el lunes planeando su estrategia. Yo estaba desayunando tranquilamente en mi cocina cuando escuché sus voces en el porche delantero. «Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar», gritó Kiara con esa voz autoritaria que usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. Abrí la puerta y los encontré a los 3 parados ahí como un tribunal familiar. Kiara tenía los brazos cruzados, Marcus se veía agotado y Daniel parecía a punto de llorar. «Entra», dije simplemente, dirigiéndome de vuelta a la cocina. Se sentaron alrededor de mi mesa de comedor, la misma mesa donde habíamos tenido incontables cenas familiares, donde habían hecho su tarea de niños, donde habían traído a sus propios hijos para las celebraciones. Pero esta vez, el ambiente era tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Mamá», comenzó Marcus, usando su voz de hijo responsable, «hemos estado hablando y creemos que tomaste esta decisión mientras estabas emocionalmente alterada por el susto médico». «¿Emocionalmente alterada?», repetí, sirviendo mi café con manos perfectamente estables. «Nunca he estado más clara en mi vida». «Pero mamá», intervino Daniel,
Esto va a destruir la familia. ¿Qué familia, Daniel? ¿La familia que me abandonó en el hospital? ¿La familia que me llama solo cuando necesita dinero? Kiara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran reales o calculadas. Mamá, sabemos que cometimos errores, pero todos los padres e hijos tienen problemas. Eso no significa que tengas que castigarnos de esta manera. No los estoy castigando, estoy liberándome. ¿Liberándote de qué?, preguntó Marcus con frustración. De la responsabilidad de financiar sus vidas mientras ustedes me tratan como una extraña. Marcus se frotó la frente. Mamá, si necesitas que vengamos más seguido, podemos hacer eso. ¿Necesito que vengan más seguido? Marcus, no deberían venir porque necesito algo. Deberían venir porque quieren estar conmigo. Queremos estar contigo, exclamó Kiara. Por eso estamos aquí. Están aquí porque cambié mi testamento, cuando fue la última vez que vinieron los tres juntos, cuando no había una crisis financiera de por medio. Los tres se quedaron callados, porque no podían recordar una sola vez. Exacto, continué. Esta es la primera vez en años que los tres están en mi casa al mismo tiempo, y es porque su herencia está en peligro. Daniel comenzó a llorar de verdad. Mamá, no puedes hacer esto. Los niños cuentan con el dinero para la universidad. Los niños pueden conseguir becas, préstamos estudiantiles, trabajos de medio tiempo, como hice yo, como hicieron millones de personas que no tuvieron padres ricos. «¡Pero tú no eres rica!», gritó Kiara, perdiendo la compostura. «Eres una jubilada normal. No tienes tanto dinero como para estar regalándolo a extraños». Tengo suficiente como para haber financiado sus vidas durante décadas sin que ninguno de ustedes se preguntara cómo lo estaba logrando. Marcus se puso de pie. Está bien, mamá. Si esto es lo que quieres, está bien. Pero no vengas llorando cuando estés sola en un hogar de ancianos, porque no hay nadie que se preocupe por ti. Sus palabras fueron como una bofetada, pero no me sorprendieron. Marcus siempre había sido cruel cuando no conseguía lo que quería. Marcus, yo ya estoy sola. He estado sola durante años mientras ustedes vivían sus vidas perfectas con mi dinero. Se fueron esa mañana sin despedirse, pero sabía que volverían. Y tenía razón. La segunda fase fue la manipulación emocional a través de terceros. Durante las siguientes semanas recibí llamadas de personas que no había escuchado en años. Mi cuñada Rosa me llamó un jueves por la tarde. Hermelinda, escuché sobre la situación con los niños. ¿No crees que estás siendo un poco dura? ¿Dura? Rosa, cuando tu esposo tuvo su ataque cardíaco el año pasado, ¿tus hijos te abandonaron en el hospital para irse de vacaciones? Bueno, no, pero... Entonces no compares situaciones. La tía de mi difunto esposo, Carmen, también llamó. Hermelinda, mi amor, los niños están muy preocupados por ti. Dicen que no has estado actuando como tú misma. Carmen, ¿cómo saben cómo actúo yo normalmente? Ninguno de ellos me visita a menos que necesite algo. Pero familia es familia, querida. ¿Te abandonó tu familia cuando tuviste cáncer hace 5 años? No. Entonces entiendes la diferencia. Incluso mi vecina Margaret, quien claramente había sido reclutada por Kiara, intentó intervenir. Hermelinda, Kiara vino a hablar conmigo. Está muy preocupada por ti. ¿Preocupada por mí o por su herencia? Margaret se puso incómoda. Bueno, ella menciona que tienes mucho dinero para estar dándolo a extraños. Ah, entonces sí es por la herencia. La tercera fase fue la más patética, los intentos de soborno emocional. Kiara comenzó a traer a mis nietos sin aviso previo. Abuela, mami dice que ya no nos quieres, me dijo mi nieta de 8 años, con lágrimas en los ojos. Mi corazón se rompió, pero sabía exactamente lo que Kiara estaba haciendo. Cariño, yo los amo muchísimo. Lo que pasó es entre tu mami y yo. Pero es cierto que no nos vas a dejar dinero cuando te mueras. Una niña de 8 años no hace esa pregunta sola. Kiara se la había puesto en la boca. Sweetheart, el dinero no es lo que hace que las familias se amen. Pero mami dice que sin dinero no podré ir a la universidad. Llamé a Kiara esa noche, furiosa. ¿Cómo te atreves a usar a los niños de esta manera? No sé de qué hablas. Sabes exactamente de qué hablo.
Esa niña no se pregunta sola sobre herencias. Los niños escuchan cosas, mamá. Los niños escuchan lo que los adultos les dicen. Si vuelves a manipular a mis nietos para que me chantajeen emocionalmente, no los volverás a traer a mi casa. ¿Me estás prohibiendo traer a tus nietos? Te estoy prohibiendo usarlos como armas emocionales. Marcus probó una táctica diferente. Vino solo un sábado por la mañana, con flores y una expresión contrita. Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste. Sí, tienes razón. Hemos sido egoístas, pero dame una oportunidad de probarte que puedo cambiar. ¿Cómo? Voy a venir todos los domingos. Vamos a almorzar juntos, sin hablar de dinero. Marcus, no necesito que me visites por obligación. No es por obligación. Es porque me di cuenta de que he sido un mal hijo. Lo intentó durante 3 domingos. Las primeras 2 visitas fueron tensas pero tolerables. La tercera vez no pudo evitarse. Mamá, Jennifer está teniendo complicaciones con el embarazo. Va a necesitar reposo y no podemos pagar los gastos médicos. Ahí estaba. 3 semanas de comportamiento forzado antes de volver a pedirme dinero. Marcus, ¿viniste hoy a visitarme o a pedirme dinero? Vine a visitarte, pero esto es una emergencia. Siempre hay una emergencia. Siempre hay una razón por la cual necesitas mi dinero. Pero esta vez es diferente. No, hijo, esta vez eres tú quien es diferente. O más bien, eres exactamente el mismo. Daniel intentó la táctica de la culpa religiosa. Mamá, he estado orando sobre esto, y siento que Dios no aprobaría que abandones a tu familia. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a misa? Eso no importa. Importa cuando usas a Dios para manipularme. ¿Crees que Dios aprueba que abandonen a su madre en un hospital? Para octubre, las visitas se volvieron menos frecuentes. Los intentos de manipulación se volvieron más desesperados, pero menos creativos. Recibía mensajes de texto ocasionales, llamadas breves, pero podía sentir que se estaban dando por vencidos. Una noche, mientras estaba leyendo en mi sofá, se me ocurrió algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. Mis hijos habían pasado más tiempo conmigo en estos 2 meses, tratando de cambiar mi mente sobre el testamento que en los 2 años anteriores combinados. Era irónico y triste, pero también revelador. Solo cuando pensaron que podrían perder mi dinero, decidieron que querían una relación conmigo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente significaba para ellos. Me acosté esa noche más convencida que nunca de que había tomado la decisión correcta. 5 años después de aquel día en el hospital que cambió todo, estoy sentada en mi jardín observando las rosas que planté el año pasado. Están floreciendo magníficamente, como yo. A los 74 años, nunca había sido tan feliz ni me había sentido tan libre. La transformación no fue inmediata. Los primeros meses después de mantener mi decisión sobre el testamento fueron difíciles. Había momentos de silencio en mi casa que se sentían pesados, no pacíficos. Había noches cuando me preguntaba si había sido demasiado dura, si había sacrificado la posibilidad de reconciliación por orgullo. Pero entonces recordaba esa sensación de estar sola en el hospital, de rogar por ayuda y ser rechazada por vacaciones familiares, y sabía que no había tenido opción. Había elegido mi dignidad sobre su conveniencia, y esa había sido la decisión correcta. Los primeros meses después de su intensa campaña para cambiar mi mente, mis hijos gradualmente se alejaron. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas prácticamente cesaron. Para diciembre de ese primer año, había aceptado que probablemente pasaría las fiestas sola por primera vez en décadas. Pero no fue así. Margaret, mi vecina, me invitó a pasar Nochebuena con su familia. Al principio dudé. No quería ser una carga o una invitada de caridad, pero Margaret insistió. Hermelinda, mi familia te adora, y francamente, necesitamos a alguien que sepa hacer verdaderos tamales. Esa Nochebuena, sentada alrededor de la mesa de Margaret, riéndome con sus hijos y nietos, me di cuenta de algo profundo. Había estado tan ocupada tratando de comprar el amor de mi propia familia, que me había perdido la oportunidad de encontrar verdaderas conexiones con otras personas.
Fue Margaret quien me sugirió unirme al grupo de jardinería de la comunidad. Necesitas salir más, hacer amigos que no estén relacionados contigo por obligación familiar. Tenía razón. En el grupo de jardinería conocí a Elena, una viuda de 67 años que se había divorciado de sus hijos adultos por razones similares a las mías. Conocí a Patricia, la enfermera jubilada que había perdido a su único hijo en la guerra, pero había encontrado propósito ayudando a otros. Conocí a Carmen, quien había criado sola a 5 hijos y ahora vivía felizmente independiente después de que todos se mudaran y formaran sus propias familias saludables. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amigas verdaderas. No obligaciones familiares, no personas que me visitaban porque necesitaban algo. Mujeres que me buscaban porque disfrutaban mi compañía, que me llamaban para contarme un chisme o invitarme a almorzar, que se preocupaban por mi bienestar sin agenda oculta. El segundo año después de mi decisión, comencé a viajar. Había querido ver el Gran Cañón toda mi vida, pero siempre había usado mi dinero de vacaciones para ayudar a mis hijos con sus crisis. Elena y yo planeamos un viaje en autobús para ver los parques nacionales del oeste. Fue mágico. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Compré souvenirs innecesarios, comí en restaurantes caros, me hospedé en hoteles bonitos. Cada dólar gastado en mi propia felicidad se sentía como una pequeña victoria contra años de abnegación. Durante ese viaje, Elena y yo hablamos mucho sobre nuestras familias. Ella me contó cómo sus hijos habían reaccionado cuando estableció límites similares. Al principio fue horrible, me confesó mientras observábamos el atardecer sobre el Gran Cañón. Pensé que había perdido a mis hijos para siempre, pero después de 2 años, mi hija menor comenzó a llamarme. No para pedir dinero, sino solo para hablar. Ahora tenemos una relación real por primera vez en su vida adulta. ¿Crees que mis hijos alguna vez entenderán?, le pregunté. Algunos lo harán, otros no. Pero Hermelinda, lo importante es que tú ya entendiste. Para el 3er año, había establecido una rutina que me llenaba de propósito. 3 mañanas a la semana trabajaba como voluntaria en Golden Years Support, una de las organizaciones que heredaría mi dinero. Ayudaba a otros ancianos que habían sido abandonados por sus familias, y cada historia que escuchaba me confirmaba que no estaba sola en mi experiencia. Conocí a Robert, de 78 años, cuyos hijos no lo habían visitado en 3 años, pero lo llamaban cada mes preguntando sobre su testamento. Conocí a María, de 81 años, quien había trabajado 2 empleos durante décadas para darles a sus hijos una buena educación, solo para que la pusieran en un hogar de ancianos y vendieran su casa sin consultarle. Trabajar con estas personas no me hizo sentir amargada, sino agradecida. Agradecida de haber tenido el valor de cambiar mi situación antes de que fuera demasiado tarde. Fue durante mi 4.º año de libertad que Daniel me llamó. No había hablado con ninguno de mis hijos en más de 18 meses. Mamá, su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿Puedo ir a visitarte? Sin agenda, sin hablar del testamento. Solo quiero verte. Dudé. Después de tantos años de manipulación, era difícil creer que sus motivos fueran puros. Daniel, ¿por qué ahora? Porque mi hijo menor me preguntó por qué nunca habla de su abuela. Y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Vino el siguiente sábado. Se veía mayor, más cansado, pero también más humilde. Nos sentamos en mi jardín, el mismo jardín donde había planeado mi libertad años atrás. Mamá, he estado en terapia, comenzó. Al principio fui porque Jennifer me dijo que tenía que lidiar con mis problemas de ira después de lo del testamento. Pero terminé hablando mucho sobre ti, sobre nuestra relación. Escuché sin interrumpir. El terapeuta me ayudó a ver cosas que nunca había reconocido. Como el hecho de que yo nunca te llamaba a menos que necesitara algo. Como el hecho de que daba por sentado que siempre estarías ahí para rescatarme de mis errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Mamá, abandonarte en el hospital fue imperdonable. Lo sé ahora. Daniel, no, déjame terminar. No estoy aquí para pedirte que cambies el testamento.
Honestamente, después de estos años, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Estoy aquí porque perdí a mi madre por mi propio egoísmo, y quiero saber si es demasiado tarde para encontrarla otra vez. Por primera vez en años, abracé a uno de mis hijos sin reservas mentales. No porque me necesitara, sino porque finalmente me veía. Daniel comenzó a visitarme regularmente. No todos los domingos con la puntualidad forzada que Marcus había intentado, sino de manera natural, espontánea. Trajo a sus hijos para que conocieran a su abuela como persona, no como fuente de dinero. Marcus eventualmente también hizo las paces conmigo, aunque le tomó más tiempo. Su orgullo era más grande que el de Daniel, y admitir que había estado equivocado durante décadas fue más difícil para él. Pero cuando Jennifer tuvo complicaciones serias durante su tercer embarazo, él vino a mi casa no a pedir dinero, sino a pedir consejo emocional. «Mamá, estoy asustado», me confesó. «No sé cómo ser fuerte para ella». ¿Veis? Fue en ese momento de vulnerabilidad real que comenzamos a reconstruir nuestra relación. No basada en dinero o conveniencia, sino en amor genuino. Kiara fue diferente. Ella nunca pudo aceptar que sus acciones habían tenido consecuencias. Intentó acercarse a mí varias veces durante estos años, pero siempre era cuando necesitaba algo: dinero para reparaciones de la casa, ayuda con las colegiaturas de los niños, apoyo durante su divorcio. Cada vez que la rechazaba gentilmente, ella se alejaba enojada, incapaz de entender que una relación no podía construirse sobre necesidad unilateral. Hace 6 meses, Kiara hizo un último intento. Vino a mi casa con mis nietos, ahora adolescentes. «Mamá, los niños quieren conocerte mejor», dijo, usando la misma táctica que había usado años atrás. Pero esta vez, mis nietos eran lo suficientemente grandes para hablar por sí mismos. «Abuela», me dijo mi nieta de 16 años, «mamá nos ha contado su versión de lo que pasó entre ustedes, pero queremos escuchar la tuya». Les conté la verdad, no para ponerlos contra su madre, sino para que entendieran que las relaciones familiares requieren esfuerzo de ambas partes. Mi nieto mayor, de 18 años, asintió pensativamente. «Abuela, cuando cumplas 80, queremos hacer una fiesta para ti. ¿Nos dejarías planearla?» «Por supuesto», respondí, mi corazón llenándose de esperanza de que tal vez, con la siguiente generación, podríamos romper el ciclo. Ahora, mientras escribo esto en mi jardín, rodeada de las rosas que planté con mis propias manos en la tierra que es completamente mía, me siento en paz de una manera que nunca creí posible. Mi testamento permanece sin cambios. Mis bienes irán a las organizaciones que he llegado a conocer y amar a través de mi trabajo voluntario. Pero he ganado algo más valioso que cualquier herencia: relaciones auténticas con 2 de mis 3 hijos, conexiones reales con mis nietos, amistades profundas con mujeres extraordinarias y, sobre todo, respeto propio. No todos los días son perfectos. Hay momentos de soledad, especialmente durante las fiestas, cuando veo familias grandes reunirse, pero ya no es la soledad desesperante de ser ignorada por personas que deberían amarme. Es la soledad elegida de alguien que prefiere estar sola que mal acompañada. La decisión que tomé en esa cama de hospital hace 5 años no fue sobre dinero, fue sobre dignidad. Y cada día que vivo con esa dignidad intacta, confirmo que fue la decisión correcta. Mis hijos finalmente aprendieron que una madre no es un banco, y yo finalmente aprendí que no tengo que comprar amor para merecerlo.